Soy Daniel Schlegel y voy a hablar sobre el rol del cirujano moderno en el tratamiento del cáncer de recto. Soy profesor de cirugía de la Universidad de Buenos Aires, jefe de unidad cirugía del Hospital Carlos Durán y cirujano del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Afortunadamente, y desde hace muchos años, el concepto de que el tratamiento del paciente con cáncer es multidisciplinario se afianzó con los años. Esto quiere decir que el paciente portador de un cáncer involucra múltiples especialidades médicas. Dentro de ellas, no solamente quien lo evalúa al paciente inicialmente, sino un montón de especialidades conexas. Y dentro de estas especialidades, la cirugía juega un papel fundamental, ya que en muchas oportunidades somos los cirujanos quienes vemos inicialmente a estos pacientes. Entonces, nuestro rol como cirujano se amplió, se diversificó, se multiplicó debido a múltiples factores, entre ellos la mayor detección temprana de cánceres, la mayor información disponible sobre la evolución y sobre la historia natural del cáncer y de las distintas patologías neoplásicas, obviamente por la mayor disponibilidad de terapéuticas efectivas, tanto sistémicas como locales, y la incorporación de nuevas tecnologías que se aplican a la cirugía. Entonces, esto nos obligó a nosotros, los cirujanos, a conocer en forma bien precisa, detallada y acabada de las distintas otras formas de tratamiento del paciente con cáncer. Llámese la quimioterapia, llámese la radioterapia, la hormono o inmunoterapia, la biología molecular y a su vez conocer distintas alternativas mini invasivas como tratamiento quirúrgico. Tuvimos que aprender a saber cómo interpretar todo eso y saber decidir cuándo, cómo y dónde aplicar dichos tratamientos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que evaluar el beneficio y el riesgo en cada uno de los pacientes en particular. Como vemos, la evolución y la presentación del cáncer es muy variada. Los especialistas, como hemos visto, son múltiples y de distintos órdenes. Y hay que determinar, y esto para nosotros los cirujanos es muy importante, determinar cuál es la idea principal con este paciente y con la cirugía. Si es un paciente potencialmente curable o es un paciente al cual con la cirugía vamos a realizarle una paliación sintomática, vamos a mejorar los síntomas que lo aquejan. ¿Por qué? Porque las secuencias de tratamiento y las distintas terapéuticas son múltiples y muy diversas. Ahora, cuando uno quiere establecer una indicación quirúrgica, para el cirujano implica todo un proceso de toma de decisiones muy compleja. ¿Por qué? Porque se evalúan factores inherentes al paciente, desde la edad, el sexo, la condición general, las enfermedades que el paciente tiene, dónde vive, con quién vive, dónde se va a tratar, inherentes a la patología propiamente dicha, y todo eso conforma una enorme cantidad de datos que el cirujano tiene que evaluarlos y saber tomar la decisión más acertada para este caso en particular. Y aquí se incorpora también un concepto que es el concepto de calidad de vida. Calidad de vida que no siempre es lo mismo para el paciente, para el médico o para la familia que asiste y que rodea a este paciente. Entonces, como les he dicho, el cirujano debe de una forma global tratar de elaborar todos estos datos para sacar todo un plan organizado de tratamiento que sea el más adecuado a el paciente en particular. Y cuando uno planifica una táctica quirúrgica, cuando uno piensa que a este paciente hay que operarlo, uno debe considerar algunos aspectos que
son realmente de mucha importancia, de suma importancia, diría yo. Y vamos a ver, uno de ellos es la edad, otro es el estado nutricional del paciente en el primer momento, en el diagnóstico y antes de llegar a la cirugía. Por otro lado, es muy importante evaluar dónde se va a tratar y con quiénes se va a tratar. O sea, el centro médico donde este paciente se va a tratar es muy, muy importante. Y como vamos a llegar a una cirugía, algo que es elemental es la evaluación anestésica antes de realizar la operación. La cirugía propiamente dicho o el procedimiento mini invasivo, esto es, con una agresión menor, con algún tipo de cirugía tal vez percutánea, un procedimiento no quirúrgico habitual, también hay que evaluarlo. Y por otro lado, y por último, un punto a tener muy en cuenta es cuál es el cuidado postquirúrgico adecuado que se va a llevar de este paciente, sea en una sala general, en una habitación común de internación, o en una unidad cerrada de terapia intensiva, donde los cuidados son mucho más importantes. Y algo que está visto y que viene pasando en el último siglo y que va a ser constante en este siglo, es que las sociedades occidentales están envejeciendo. ¿Qué significa esto? Fíjense estos datos. En el año 1987, el 12% de la población norteamericana era mayor de 65. Este porcentaje se va a duplicar prácticamente hacia el año 2050. O sea, fíjense que este es el segmento poblacional que más rápidamente crece, el de pacientes añosos, mayores de 65 años, y que hoy representan aproximadamente un tercio de todas las cirugías electivas que se realizan. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 3 cirugías que se hace es en un paciente mayor de 65 años. Pero ese porcentual aumenta al 50%, o sea, la mitad de todas las urgencias que se operan se realizan en pacientes mayores de 65 años. Y este grupo etario es el que consume aproximadamente el 50% del gasto en salud que se realiza por año. Eso es un dato no menor. Ahora, en estos pacientes añosos hay normalmente una pérdida fisiológica de las capacidades de funcionamiento de los distintos órganos y sistemas. ¿Qué quiere decir? Que todos los sistemas no funcionan de igual manera en edad temprana, en la juventud o en la adultez que al ser un paciente añoso. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en estos pacientes añosos no solamente existe el problema del cáncer puntual que nos remite al paciente, sino que hay otras enfermedades en general coexistiendo. Llámese la hipertensión, la diabetes, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, en ocasiones conocidas y en ocasiones se ponen de manifiesto cuando uno empieza a evaluar a este paciente portador de un cáncer. Entonces, como vimos, una forma de aumentar el riesgo o, dicho de otra forma, una manera de disminuir ese riesgo es realizando una correcta evaluación anestésica, ya que la anestesia en sí es un factor de riesgo. Y por otro lado, como hemos visto recién, la condición de ser una cirugía electiva o de urgencia afecta directamente al riesgo del paciente. Fíjense que el riesgo de mortalidad global de una cirugía electiva es de alrededor de un 2% versus un 45% en aquellas situaciones de urgencia. Entonces, en estos pacientes donde los riesgos se van sumando y donde la anestesia juega un rol y donde la edad juega un rol importante, los procedimientos mini invasivos, menos agresivos, van adquiriendo un valor cada vez más importante, se van jerarquizando. Ahora, también es común que en estos pacientes añosos, así como en aquellos pacientes portadores de cánceres, existe una malnutrición
que es en forma crónica. O sea, el paciente se va alimentando menos y mal ya mucho tiempo antes de llegar a la consulta. Por eso, en general, el paciente con cáncer es un paciente que nos llega malnutrido en forma crónica. Esto acentúa esta disminución de las funciones celulares y de los distintos órganos y sistemas, y es muy importante determinar hasta qué punto y hasta qué grado existe una malnutrición, y no solamente con la evaluación clínica del paciente, sino con una determinación de laboratorio de cómo está ese paciente, haciendo determinaciones, por ejemplo, de cuál es el nivel de proteínas totales, de cuál es el nivel de albúmina o cuál es el nivel de nitrógeno en sangre, ¿no es cierto? Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a la necesidad de alimentar y suplir este déficit nutricional previo a encarar una cirugía. ¿Para qué? Para reducir la posibilidad de complicaciones o aumentar la mortalidad en el postoperatorio. Y además, esto debe hacer que el equipo médico tratante, de alguna manera, esté más en contacto con los médicos especialistas en nutrición. Una práctica que todavía no está 100% en forma uniformemente aceptada, pero que hay una tendencia a mejorar esta relación. ¿Por qué? Porque en definitiva se está buscando una mejor calidad de vida para el paciente y ponerlo en mejores condiciones como para afrontar el estrés de una cirugía. Ahora, también es importante, como vimos, que el lugar donde el paciente se va a tratar es muy importante. Y eso, si bien a uno le parecía empíricamente, hay estudios que corroboran esto que parece una redundancia. Pero no es lo mismo tratarse en todos los centros. ¿Por qué? Porque hay especialistas y centros ultra especializados. Y les muestro brevemente, este es un estudio alemán que plasma esto que yo les digo. Y acá, en un periodo de 5 años, se evaluaron en Alemania, por ejemplo, todos los hospitales y las 25 causas más frecuentes de hospitalización en los pacientes, tanto en situaciones de urgencia como en pacientes que se internan en el hospital en forma electiva. Y se categorizó a los hospitales en dos tipos de centros. Centros de alto volumen de pacientes, o sea, que reciben mucha cantidad con enfermos con las mismas patologías, y centros de bajo volumen en los cuales esa cantidad de pacientes con la misma patología no son tan elevados, ¿no es cierto? Y se evaluaron no solamente las internaciones electivas, en el cual el paciente va a internarse para hacer un tratamiento, sino en aquellos pacientes que se debieron internar en forma urgente. Y ellos evaluaron distintos parámetros y llegaron a la conclusión de que efectivamente el volumen de pacientes atendidos afecta el resultado final sobre ese paciente. Y un ejemplo claro, clásico, es el de la cirugía de reparación de un aneurisma de aorta abdominal complicado. Esto es una dilatación de la aorta que se rompe o se complica, que tiene en estos centros de alto volumen una mortalidad del 4,7% y prácticamente se duplica en los centros de bajo volumen. Esto es aplicable totalmente y en forma paralela a las grandes cirugías por cáncer. Por ejemplo, una colectomía por un cáncer de colon, una duodenopancreatectomía por un cáncer de páncreas o una esofaguectomía por un cáncer de esófago. Entonces, el mensaje y la conclusión de estos autores es que la centralización, juntar a todos los pacientes con una misma patología en un mismo centro hospitalario, redunda en un beneficio para los pacientes y reduce drásticamente la posibilidad de complicaciones o de muerte asociadas al procedimiento al cual se le va a practicar a esos enfermos. Ahora bien, si vimos que para un paciente el hecho de una anestesia es un factor de riesgo, ¿cómo podemos hacer nosotros para disminuir ese riesgo anestésico? Entonces, podemos dividir esto en 3 fases. 1,
antes de la anestesia en sí, 2, durante la anestesia, o sea, en el intraoperatorio, y 3, después de la cirugía y en los cuidados postquirúrgicos y postanestésicos. Ahora, en la etapa preanestésica es muy importante que sea el anestesiólogo quien revise al enfermo, lo examine, lo determine si sus enfermedades conocidas están bien, están controladas, si están exacerbadas, si hay algo nuevo que pueda detectarse. Pero también hay cosas específicas. El anestesiólogo determinará cuál es el estado de su vía aérea, la parte respiratoria, cómo están los pulmones, el corazón y el sistema neuromuscular. Y también determinará cuál es la condición psicológica y neurológica previa. ¿Por qué? Porque si uno tiene cierto grado de deterioro neurológico antes de la cirugía, seguramente uno pueda esperar como mínimo que esté igual o puede haber distintas eventualidades en el postoperatorio. Entonces hay que determinarlo eso antes como para tratar de corregir todas esas situaciones. Y a su vez, ese es el momento especial donde el anestesiólogo determinará si necesita algún estudio general en particular, un laboratorio específico, determinar la necesidad de un electrocardiograma, una radiografía de tórax, por ejemplo, o si necesita algún estudio un poco más sofisticado, por ejemplo, un estudio de la función respiratoria, un funcional respiratorio, o un ecocardiograma para ver cómo está la función cardíaca. Entonces, en ese momento también determina si de repente, por ejemplo, tiene que solicitar la evaluación de otro colega de otra especialidad. Llámese un otorrinolaringólogo para ver cómo están las vías aéreas superiores. Y todo esto determina que en esa fase previa a la anestesia, el médico especialista en anestesia determina cuál es la táctica a seguir, cómo se va a hacer la anestesia en este paciente. Durante la cirugía es el médico anestesiólogo quien se debe garantizar una buena vía donde pasen los líquidos al cuerpo del paciente, donde se pueda infundir los líquidos necesarios, donde la respiración esté asegurada y la cantidad de oxígeno bien determinada y monitorizada, y en forma permanente realizar todos los controles que aseguran que el paciente esté bien, bien controlado y bien anestesiado durante la cirugía. Llámese un control continuo de la tensión arterial, la frecuencia, del electrocardiograma y la determinación de oxígeno y de dióxido de carbono en sangre. Se determina también cuál es la temperatura corporal que este paciente tiene y en algunas situaciones puntuales la determinación de distintos parámetros muy específicos. Por ejemplo, la determinación de la tensión arterial media, la presión venosa central o si necesita un catéter de Swan-Ganz para monitorizar el estado hemodinámico del paciente. Todo eso se realiza en forma constante y permanente por el anestesiólogo y todo eso además queda registrado para una mejor evaluación posterior al acto quirúrgico. Ahora, en el postoperatorio es muy importante algo que a veces pasa desapercibido y es un adecuado manejo del dolor postoperatorio. Esto es muy importante porque el paciente que tiene una buena analgesia postoperatorio, que tiene buenos calmantes bien indicados y bien controlados, es un paciente que tiene en general un mejor postoperatorio, porque eso garantiza una adecuada oxigenación, garantiza que el oxígeno llegue a todos los tejidos necesarios, sobre todo a la zona operada, y de esa forma, teniendo un buen control hemodinámico, uno puede ver que los distintos órganos funcionen bien, que el riñón orine y que no se produzca ningún tipo de alteración del medio interno, manteniendo siempre una buena temperatura y todo esto controlado no solamente por los médicos, sino por personal paramédico sumamente capacitado y entrenado. Ahora bien, a veces pasa, y todavía es un concepto que está arraigado en algunos sitios, es que un paciente operado con cáncer no es un paciente que deba ir a una terapia intensiva. Y eso es
es un concepto que tiene que desterrarse, que tiene que cambiarse. Y para eso, nada mejor que los estudios. Y este es un estudio escocés muy interesante, en el cual se evaluó durante un periodo de 11 años qué pasaba con los ingresos de pacientes a las terapias intensivas en una región del oeste de Escocia. Y fíjense que durante 11 años se evaluaron todos los pacientes que ingresaron a las terapias intensivas, sea en un postoperatorio de un cáncer o no cáncer, ¿no es cierto? Durante 11 años, un total de 25.000 pacientes. De ellos, más del 54%, casi 55%, eran varones. Y de esto, alrededor de un 22% eran cánceres. Si bien la edad promedio fue un poco mayor en aquellos pacientes con cánceres, 68 años de promedio de edad versus 62 en quienes no tenían cáncer, y que la tasa de utilización por grupo fue mayor en los pacientes con cánceres, eso quiere decir que más pacientes con cánceres fueron a la terapia intensiva en comparación con pacientes operados por otras patologías, las conclusiones finales y analizando todos los resultados se dieron cuenta que la mortalidad era muy similar e incluso menor en aquellos pacientes portadores de cánceres, con lo cual el cáncer fue, por un lado, una causa común de admisión, de internación de pacientes en una unidad de terapia intensiva, con resultados totalmente comparables en ambas poblaciones, o sea, con cáncer o sin cáncer, tienen exactamente iguales resultados y que por lo tanto el cáncer per se no debe ser una razón por lo cual no admitir a ese paciente a una unidad de terapia intensiva. Ahora bien, ¿cuál fue la evolución del cirujano en el tiempo? Y bueno, muchos de nosotros nos dedicamos a investigar en ciencias básicas aplicadas al cáncer desde su origen hasta el tratamiento, ¿no es cierto? Y pasamos de un aforismo de grandes incisiones a operar por vía laparoscópica. ¿Qué quiere decir esto? A hacer grandes cirugías mediante accesos mucho más pequeños, mucho menos agresivos, mucho menos traumáticos y con similares resultados a la cirugía clásica y convencional. Ahora, después desarrollamos las imágenes y a partir de las imágenes creamos la cirugía percutánea mini invasiva. Perfeccionamos todas estas cirugías percutáneas mini invasivas, le sumamos las telecomunicaciones y creamos lo que se denomina cirugía robótica a través de robots, en los cuales como característica principal es que el operador, el cirujano, puede no estar al lado del paciente, puede estar en la misma habitación, en otra contigua, o puede estar al otro lado del país o en otro lado, en otro continente, siempre y cuando coloquen en el paciente los brazos articulados del robot. O sea, gracias a este sistema y gracias a las telecomunicaciones, los pacientes se pueden operar en forma totalmente remota por profesionales ultra especializados en la materia. Ahora bien, capitalizamos de alguna forma y sacamos provecho de todos los métodos de diagnóstico juntos, los juntamos con los quirófanos y desarrollamos lo que se denomina la cirugía percutánea guiada por las imágenes. Esto es en los denominados quirófanos híbridos, quirófanos ultra especializados. Y esta se realiza a nivel, esta cirugía, de pequeñas incisiones en piel y están guiadas por imágenes que involucran distintas formas de elaboración, como por ejemplo la robótica, la inteligencia artificial, las imágenes de alta definición, los sistemas de fusión de imágenes, los sistemas de navegación, la realidad mixta y los sistemas de localización de objetivos, entre otros. Y esto es un quirófano híbrido en el cual el cirujano dispone para realizar su cirugía de todos los elementos que necesita para hacerla mucho más segura,
mucho más efectiva y mucho menos agresiva, mucho menos invasiva. Ahora, ¿hacia dónde vamos en el futuro? Y vamos hacia la incorporación y hacia un plan estratégico de algo ya que apunte directamente hacia un mapeo multidimensional del órgano en el cual se hace una cirugía ultra especializada mezclando absolutamente todo y planificando todo en 3 etapas. Por un lado, la planificación quirúrgica, en la cual se integran datos integrales del paciente, edad, sexo, altura, peso, estado nutricional, etcétera, etcétera, de la enfermedad, cáncer de colon, de tal características, en tal localización, con ganglios, sin ganglios. Se suman las distintas metodologías de imágenes, por ejemplo, la ecografía, la tomografía de alta resolución, la resonancia magnética, el PET scan, y todo esto se fusiona y se le suma la inteligencia artificial, en la cual la capacidad de elaborar miles y millones de datos en segundos es importante y que supera la capacidad humana, lo que se denomina realidad mixta, la cirugía en sí clásica y mini-invasiva, datos métricos del tumor como por ejemplo el tamaño, la posición, la localización del lugar donde se va a hacer, características del quirófano, del personal que va a intervenir en este procedimiento. Todo esto hace a una planificación quirúrgica, ¿no es cierto? Luego, la fase de ejecución, en que todos estos datos que se vuelcan y se ponen en el momento de la cirugía, y cada dato en particular que se va obteniendo con todas estas metodologías se van recolectando y analizando en forma constante. Y a su vez se suma cómo evalúa y cómo evoluciona el paciente. Y por otro lado, en el control post procedimiento, sumando todos los datos obtenidos luego de esta intervención. Y esto es la clásica imagen que uno puede obtener, en la cual no solamente tenemos una imagen por vía laparoscópica, como ustedes ven en la pantalla a la izquierda arriba, sino que hay una fusión de imágenes y, como bien les digo, acá se realiza un mapeo multidimensional del órgano, donde uno puede establecer una fusión de imágenes y evaluar millones de alternativas, determinar una anatomía, y uno llega realmente a hacer una cirugía del órgano en forma mucho más precisa, mucho más segura, mucho más evolucionada y sobre todo más efectiva y más segura para el paciente. Entonces, como conclusiones, podemos decir que el cirujano cumple un rol fundamental dentro del equipo multidisciplinario que trata a pacientes con cáncer. Ahora, la población normalmente va envejeciendo y lleva a que el equipo médico tratante se encuentre frente a pacientes añosos cada vez más frecuentes. Que hay que evaluar en forma global al paciente antes de una cirugía, evaluar las distintas enfermedades que trae este paciente y que suman riesgos y aumentan la posibilidad de complicaciones y aumentan la mortalidad de una cirugía. Hay que corregirlas y hay que dejar al paciente en la mejor situación, en la mejor condición, como para que afronte esta cirugía en el mejor estado posible. Que dentro de la estrategia de la elaboración que el cirujano debe realizar antes de la operación en sí, hay que incorporar la evaluación anestesiológica y el estado nutricional del paciente, así como hay que evaluar la potencial utilización de un sitio como una terapia intensiva para cursar los primeros días de postoperatorio.
que es muy importante el centro donde se va a tratar el paciente y de los profesionales que actúan en este tratamiento, ya que son estos los que garantizarán los mejores resultados en este paciente. ¿Y por qué? Porque esta gran especialización de estos centros, de estos profesionales altamente capacitados, son los que pueden determinar cuál es la mejor secuencia de tratamiento que deba aplicarse al paciente puntual y qué tecnologías van a involucrar en dicho tratamiento. Que, por supuesto, siempre deberán mantenerse los preceptos de la cirugía oncológica, eso es independientemente de la metodología de la cirugía empleada o del procedimiento mini-invasivo empleado, y que todos estos procedimientos quirúrgicos, como vimos, tienden a sofisticarse. Esto es realmente ultra sofisticados, se incorporan múltiples tecnologías, múltiples especialistas, y esto, si bien lo hace más efectivo y mucho más eficaz el tratamiento, tienden a ser netamente mucho más costosos dichos tratamientos. Y que la adecuación de cada uno de estos tratamientos y la indicación puntual estará obviamente supeditada a la posibilidad por parte del paciente de acceder a estas nuevas tecnologías en función de dónde se encuentre y en qué centro se trate dicho paciente. Les quiero agradecer por el tiempo dispensado y espero haber sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.